Te damos la bienvenida a nuestra iglesia Acres de Amor. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros. Dios tiene una palabra de gran bendición para tu vida. Solo abre tu corazón para recibir lo que Él quiere darte. No olvides visitar nuestro sitio web acresdeamor.org y conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir todas las noticias, eventos especiales y predicaciones que fortalecerán tu comunión con Dios. Ahora los dejamos con nuestro pastor Omar Martínez. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, ya llegando casi al Apocalipsis, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Cuando lo tenga me dice amén. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro a las iglesias, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Si estamos listos lo leemos. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablándole a la iglesia, a nosotros, al pueblo de Dios. Gloria al Señor. Padre, gracias esta mañana por darnos el privilegio, el honor de estar aquí en tu casa, en este hermoso templo. Gracias porque podemos nosotros en este día realizar lo grande y maravilloso que tú eres con nosotros. Gracias por darnos este día llenos de salud, llenos de alegría, llenos de gozo. Gracias por darnos en este día tu gracia y tu amor y tu misericordia que nunca terminan, Señor, porque tú eres un Dios que nos ama todos los días. En tu nombre, Señor, exponemos la palabra y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar, siéntese, hermano. Bienvenido a la casa del Señor. Sean todos bienvenidos a esta mañana a la casa del Señor. Déjeme decirle, no hay lugar mejor que la iglesia, hermano. Su casa está bonita, la mía también, la de todos ustedes está hermosa, pero la iglesia es el templo de Dios donde nosotros nos reunimos todos en armonía para llevarle a Dios nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, nuestro gozo y nuestra alegría. Y estamos aquí para darle siempre a ese Dios maravilloso toda la gloria. Gloria al Señor. La historia de hoy, la enseñanza de hoy se titula Sublime Gracia. A ver, dígale conmigo. Sublime gracia. Me llaman mucho la atención estos temas porque son temas que a veces no puedo entender el amor de Dios tan grande por nosotros. Hace unas semanas atrás mi esposa estuvo hablando con una persona que nunca quiso saber nada de Dios. Nunca quiso ir a la iglesia, nunca quiso saber nada de los cristianos, nunca quiso saber nada de las religiones, nunca le interesó y llegó al ocaso de su vida, a sus últimos años. Y antes que pasara a estar a la presencia del Señor, mi esposa tuvo la oportunidad de darle unas palabras a través del teléfono y asintió, aunque ya no hablaba, asintió que entendió el mensaje y recibió a Cristo en su corazón. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Dios es tan bueno así, hermanos? Que toda nuestra vida siendo malos, no queriendo saber nada de Dios, alejados de Dios, haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios, indignos,
¿Cómo es posible que Dios nos ame tanto y que hasta en el último suspiro Dios nos dé la oportunidad de poder entrar a un cielo donde están aquellos que le buscaron y aquellos que le entregaron su vida a Jesucristo? Denle gloria a Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. Que aunque sea en el último momento, Dios va a derramar de su gracia sobre nosotros. Va a derramar de su amor sobre nosotros. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Un Dios que nos ama. Un Dios que está con nosotros todos los días, en las pruebas, en las aflicciones, en todas las cosas que nosotros vivamos. Dios está todos los días con nosotros. Gloria a Dios. Ese es mi Dios, ese es su Dios. Ese es el Dios de la iglesia. Ese es el Dios del movimiento cristiano del mundo. El Dios todopoderoso que siempre está con nosotros. Vamos a hablar entonces de sublime gracia. ¿Cómo entender esto de la gracia, hermanos? La escritura que leímos al principio nos habla y nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro nos está dando a nosotros este mensaje. Y nos está diciendo a la iglesia de hoy lo que somos para Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Lo que somos usted y yo para Dios. Y comienza diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no está condenándonos, no nos está sacando la garrita, no nos está diciendo lo malo que somos, no nos está acusando, nos dice que somos linaje escogido. ¿Será verdad eso? Usted se pregunta. Y luego dice real sacerdocio. Yo no puedo creer eso, quizá está diciendo usted. Pero Dios nos está ubicando a través de la palabra, a través del apóstol Pedro, lo que nosotros somos aquí como cristianos en la tierra. Linaje escogido. Somos escogidos por Dios. Dios nos escogió. Vio algo bueno en nosotros. Mi padre, cuando iba a sembrar la tierra, iba y compraba los sacos de maíz o los sacos de algodón de semilla para sembrar sobre la tierra. Luego la vaciaba y comenzaba a separar todo lo más bueno. Escogía lo mejor y luego lo sembraba y levantaba las mejores cosechas de 42 parcelas. Oiga, él sabía un secreto. Él escogía lo mejor. Dios conoce tu corazón y el mío, y Dios escoge lo mejor. Linaje escogido de Dios, real sacerdocio, pueblo de sacerdotes de Dios. Gloria a Dios. Nación santa. Por favor, hermano, ¿a poco está hablando de mí? Está hablando de usted. Está hablando de nosotros. Está hablando de la iglesia. Nación santa, pueblo escogido. Pueblo escogido, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. No te compró nadie, mi hermano. El mundo no pudo comprarte. El enemigo no pudo comprarte. Alguien te compró a precio de sangre. El Hijo de Dios, Jesucristo, dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros viviéramos como hijos de Él. Gloria a Dios. Pueblo adquirido por Dios. Oiga, esto es como para dárselo más fuerte esta mañana, hermano. Somos de Dios. Somos de Dios. Nadie tiene derecho sobre nosotros, ni el presidente. Somos de Dios. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Esta mañana le pertenezco a Dios. Somos su propiedad. Pueblo adquirido por Dios. Valgo algo, tengo valor. Dios me da valor. El mundo no me da valor, Dios me da valor. Él me escoge. Déselo fuerte esta mañana, porque Dios nos escoge a todos nosotros para hacer la diferencia en un mundo de oscuridad. Claro que está hablando de nosotros. El apóstol Pedro sabía a quién le estaba hablando, a nosotros, la iglesia. Se refiere a nosotros los que creemos. El apóstol Pablo le está hablando a los hombres y mujeres de fe. Mira el verso que sigue, el verso 10. Estamos leyendo
segundo capítulo de Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Mira lo que dice el verso 10, capítulo 2. Vosotros que en otro tiempo, piense por un momento cuando andaba allá afuera en el mundo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos nada. Pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿De quién somos pueblo? Ahora somos pueblo de Dios. Gloria a Dios. La iglesia ahora es el pueblo del Señor. Yo quiero despertar esta mañana el entusiasmo en ustedes, hermanos, porque usted y yo no somos cualquier cosa. No somos lo que el mundo dice que somos, somos lo que Dios dice que somos. Gloria a Dios. Somos lo que Dios dice que somos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora soy pueblo de Dios. Estaba perdido, no tenía esperanza, no era escogido, no era pueblo de Dios, no era santo. Ahora soy pueblo de Dios. Y luego dice que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. En otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia de Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estoy dentro de la misericordia de Dios. Por eso puedo caminar confiado, con esperanza, sabiendo que Dios está a mi lado. Gloria al Señor. Estamos hablando de la primera carta del apóstol Pedro. Estamos hablando del capítulo 2. Pero si usted quiere entender mejor esto, hermano, vamos al capítulo 1. Regresemos al capítulo 1. Primera de Pedro 1. Mire lo que empieza diciendo el Señor a través de Pedro, a través del apóstol. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí podemos mirar a dónde iba la carta del apóstol Pedro. ¿A quién iba dirigida? No iba a Jerusalén, hermano. No era carta dirigida a los judíos. Era carta dirigida a nosotros los gentiles, el pueblo que no tenía esperanza, pero que ahora tiene esperanza. El pueblo que no tenía esperanza, pero que ahora espera en la misericordia de Dios. El pueblo que no estaba bajo la misericordia de Dios, pero que ahora está bajo la misericordia de Dios. Está dirigida a las iglesias de Asia. Estos lugares están al norte de Israel, o sea, ahora Turquía. Ahí están estos lugares que menciona aquí el apóstol Pedro. Y su mensaje era a ellos, a los expatriados que no tenían patria, que habían salido de algún lugar, aquellos que habían recibido a Cristo en su corazón, aquellos que sin ser judíos eran herederos ahora de las promesas de Dios. Está hablando de nosotros, hermanos, denle gloria a Dios. Está hablando de usted y de nosotros. Está hablando a nosotros de la iglesia de hoy. Verso 1 leímos. ¿A quién está dirigida la carta? El verso 2, mire, póngale atención al verso 2. Lo vamos a pasar por la pantalla. Elegidos según la presciencia, así dice, o ¿cómo dice? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Me detengo un momento. ¿Alguien sabe lo que quiere decir presciencia? No es presencia, ¿eh? A ver, pongamos ahí el verso 2. Según la presciencia. Presciencia. Si lo leímos mal, corrijámonos. Según la presciencia. ¿Qué quiere decir? Este es un término de la palabra griega prognosis. Su significado quiere decir que conoces lo que va a pasar, que sabes lo que va a suceder, que sabes lo que va a acontecer en el futuro. Dios nos escoge según su presciencia, según lo que va a pasar en el futuro. Usted y yo estábamos en el futuro de Dios, denle gloria a Dios. Esta mañana usted y yo estábamos en los planes de Dios, gloria a Dios, según la presciencia de Dios. En santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Miren nomás lo que hizo Dios, nos roció con la sangre de Jesucristo. Y nosotros que no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. Nosotros que no éramos los elegidos, ahora somos los elegidos. Nosotros que no éramos escogidos, ahora somos escogidos. Gloria a Dios, iglesia, gloria a Dios, gloria al Señor. Presciencia, virtud de Dios de conocer las cosas antes de ser, el futuro. Es la virtud divina de conocer las cosas antes que acontezcan. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo Dios: en ti van a ser benditas las familias del pueblo escogido. No, Él dice: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Allí entramos nosotros. Súbase al tren, hermano. Súbase al tren esta mañana. Allí entramos nosotros. El verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos la esperanza viva, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, y luego para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, para la iglesia, para el pueblo del Señor. La salvación por la fe. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante algo que se llama fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Para alcanzar la salvación que está preparada. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo de hoy, en el tiempo futuro. Gloria a Dios. Está hablando de nosotros, hermanos. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, viendo la gloria de Dios, anticipándose al futuro, a lo que va a suceder, sabiendo que Dios tiene una presciencia de nosotros, de lo que va a pasar, está diciendo: esos son ustedes, esos somos nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Fuimos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. Gloria a Dios, soy salvo porque a Dios le plació, Dios me escogió. No valía, pero a Dios le gustó, a Dios le plació y me escogió. Brincamos al 9, dice: obteniendo. ¿Cuál es el fin de nuestra fe, hermano? Estamos leyendo 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de nuestra fe. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Iglesia, prepárate, porque el día que nos vayamos, vamos al cielo. Dios ya pagó el precio a través de Jesucristo. Él ya lo hizo. Todo gira sobre una gracia sublime de Dios. Algo que no merecemos, hermano. Por eso el tema se llama sublime gracia. Una gracia que no se puede entender con palabras. Hemos sido testigos en estos 25 años que llevamos mi esposa y yo de ser pastores. Vamos a celebrar en grande, comenzando en abril, una celebración masiva que vamos a tener de 25 años de esta iglesia. Dios nos va a dar a nosotros el privilegio de gozarnos por todo el año. Pero hemos visto, hermanos, cómo Dios ha obrado tanto y cómo Dios ha dado oportunidad hasta en los últimos momentos. Hemos visitado hospitales, hemos estado en lugares donde están los enfermos, donde gente que nunca quiso saber nada de Dios, Dios le dio una oportunidad en su último momento. A Dios le plació que antes que dejara de respirar la persona le entrega su vida a Jesucristo y esa persona entra derecho al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Por eso, porque Dios se compadece de nosotros y nos da una última oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, hermano.
Dios no lo busca a usted para apuntarlo con el dedo y sacarle todos sus defectos y decirle todas las cosas que usted hace mal. Dios lo busca a usted para salvarlo, para sacarlo de ahí, para darle una nueva identificación, para ponerlo a usted en un lugar de privilegio, en un lugar de honor, para que usted sepa que usted es escogido de parte de Dios. Todo esto me llena mucho mi corazón, hermano, porque aun siendo nosotros indignos, pecadores, faltosos, malos, Dios tenga todavía por encima de todo eso misericordia de nosotros, hermano. Dios nos ame tanto que a pesar de todas las deficiencias que el ser humano pueda tener, aún por encima de todo eso, Dios derrama de su amor y su gracia sobre nosotros y nos escoge y nos salva, aunque sea en el último momento. Dele gloria a Dios esta mañana, porque Dios es un Dios de oportunidades. Un hombre malo que había sido un delincuente, que había hecho muchas cosas malas, la justicia lo apresa, la justicia lo juzga, después de ver su expediente lo condenan a muerte, lo crucifican en una cruz, lo ponen en una cruz. Y ahí está un hombre malo, un malo que hizo daño a la sociedad, un hombre que no tenía ningún mérito, un hombre que no tenía ninguna esperanza. El hombre está colgado en una cruz, sostenido por unos clavos, y está pagando las consecuencias de su maldad. Allí está aquel hombre con su cabeza mirando el suelo. Luego voltea a su lado y ahí está Jesús. Jesús está a su lado y él le dice: Jesús, ten misericordia de mí, acuérdate de mí. Jesús también está en una cruz inocente, sin deber nada, pagando el pecado de todos nosotros en una cruz, en medio de esos dos ladrones o de esos dos delincuentes. Jesús voltea a mirarlo y le dice unas palabras a este hombre. Un hombre que había hecho todo lo malo, hermano. Un hombre que lo están castigando por lo que hizo. Le quedan pocos minutos de vida. Está respirando las últimas respiraciones de él. Está en una cruz. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, mire, mire la sublime gracia de Dios. ¿Cómo puede Dios ser tan bueno así, hermanos? Gracia es darle a una persona lo que no merece. Lo que no merece, eso es gracia. Darle a alguien lo que no merece. Y sabe una cosa, hermano, a todos los que estamos aquí, incluyendo al pastor, Dios nos ha dado lo que no merecemos. Lo que no merecemos, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque Dios en su infinito amor nos ha dado a nosotros lo que no merecemos. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. Dios nos ama incondicionalmente, sin condiciones. Usted se va al altar, toma la decisión de casarse, pero se casa con ciertas condiciones. Si me amas, yo te voy a amar. Si me respetas, te voy a respetar. O sea, Dios es incondicional. Dios no pone condiciones. Esto es lo fuerte esta mañana. Dios no pone condiciones. Una mujer se acerca a un pozo para sacar agua y se le acerca a alguien. Y Dios le dice a esta mujer a través de Cristo: dame de beber. Y esta mujer dice: bueno, ¿cómo tú me estás pidiendo a mí de beber si yo no soy judío y soy samaritana? ¿Cómo es que tú me pides eso? Jesús dice: solamente dame. ¿Sí? Y empiezan a dialogar, empiezan a platicar. Empieza un diálogo entre el Hijo de Dios y aquella mujer. Cuando empieza la conversación, Jesucristo dice: has tenido 5 maridos y el que tiene no es tu marido. Estás fornicando, estás en pecado. ¿Sí?
Esa es la historia de esta mujer. Usted lee esta historia, la mujer samaritana, y usted va a entender que esa es la historia de esta mujer. Una mujer que había pasado 5 matrimonios, 5 maridos. Y ahora el que es la persona que vive a su lado no es su marido, es un amante, un querido. ¿Qué está diciendo Jesús? El que tienes ahora, estás fornicando con él, estás en pecado. Pero sabe una cosa, Jesucristo le dice: si puedes beber de mi agua de vida eterna, vas a tener siempre el agua de vida en tu corazón. Y le da la oportunidad para que aquella mujer recapacite, enmiende su vida, y le da el perdón a aquella mujer. Y aquella mujer regresa platicándole a todo el mundo, testificando de lo que había sucedido, lo que había pasado. Aquella mujer se convierte en un instrumento de Dios. Pero aquí nos detenemos otra vez y nos rascamos la cabeza. ¿Cómo es posible que esta mujer haya tenido todo esto y Jesús le diga: bebe de mi agua, calma tu sed? No vas a encontrar en el mundo nada que calme tu sed. Bebe de mi agua. Usted se pregunta, ¿eso no es lógico? Ninguno de nosotros lo haríamos, hermano. Alguien mata a alguien por allá y usted le dice: véngase para acá, véngase a mi casa a esconder. Usted no va a hacer eso. Yo te voy a proteger. Usted no va a hacer eso. Mire cómo es Dios, la sublime gracia de Dios. Cómo Dios nos ama tanto, que a pesar de todas nuestras cosas que hacemos mal delante de Dios, Dios nos da de ese amor, de ese sublime amor, de esa sublime gracia. Esto no se puede explicar. Está tan lleno Dios de amor, hermano, que eso sucede. Eso cambia la vida de nosotros. Eso cambia la vida del pueblo que está aquí sentado esta mañana. Eso cambió nuestra vida. No lo que nosotros merecíamos, sino lo que Dios hace por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Ese es mi Dios. Por eso el salmista dice: no nos paga conforme a nuestras iniquidades. No nos ha dado conforme a lo que nosotros merecemos. Qué lindo es ese amor, hermano. Por eso esa sublime gracia no se puede entender muchas veces. No la podemos entender, no la podemos razonar. Una mujer está tirada en el suelo, cubriéndose la cabeza con sus manos, y hay una multitud alrededor de ella. La gente que está alrededor de ella tiene piedras en sus manos. Esta mujer había sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Y la ley judía decía que una mujer encontrada en el acto de adulterio merecía la muerte apedrada. Y allí está una mujer tirada en el suelo. Y está una multitud de personas a su alrededor. Todos tienen piedras en sus manos. Están a punto de apedrearla. Pero Jesús está presente ahí. Jesús está mirando aquella escena. Está siendo testigo de lo que está sucediendo en ese momento. La mujer era culpable. Hermano, no porque Dios nos perdone y nos dé de su gracia, no somos culpables, somos culpables. Pero en el amor de Dios, en la gracia de Dios, la culpabilidad se borra cuando usted y yo levantamos nuestra vista a Dios y le creemos a Él y le recibimos por fe en nuestro corazón. Y le dicen al maestro, el maestro está sentado escribiendo algo en el suelo, y le dice la multitud, los ancianos, le dicen: oye, tú sabes que a una mujer adúltera nosotros tenemos el derecho de apedrearla. Nosotros podemos matarla en este momento, porque esa es la ley. Jesucristo dice una frase que queda escrita en el corazón de todos los que estaban presentes. Él dice: si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Jesucristo pone en la encrucijada, en una esquina, aquella multitud. Si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra.
Y aquellos hombres, escribas, jueces, ancianos, aquellos doctores de la ley, aquel pueblo que estaba ahí presente, listo para lanzar las piedras sobre aquella mujer, le cayó la palabra de Jesucristo en los corazones. Y dice que poco a poco, uno por uno se fueron yendo. No había uno, todos eran pecadores, todos eran miserables, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. A todos les caía el peso de encima por la ley. Si se hubieran ido por la ley, todos hubieran perecido. Esto lo registra en la Biblia, está en los evangelios. Usted conoce bien estas historias. Repentinamente la mujer está sola. No hay nadie, solo Jesús. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que estaban aquí? ¿Dónde están los que te estaban condenando? Porque sabe, hermano, eso representa al mundo. El mundo nos condena. El mundo nos apunta. El mundo nos quiere hacer pedazos cuando cometemos un error. Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino para salvar al mundo. Jesucristo vino con otra misión. ¿Dónde están? No había nadie. Señor, ya se fueron. ¿Dónde están los que te condenaban? No están. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. No, hermano, dele gloria a Dios esta mañana. Pero mire cómo es el amor de Dios. Jesús le hubiera dicho: tú mereces la muerte. Eres pecadora. Fuiste encontrada en adulterio. Tú sabes que eso es condenado. Eso se paga solamente con la muerte. Jesús no le empieza a decir nada. Simplemente le dice: no están los que te condenan, yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. Gloria a Dios. Ese es el gran amor de Dios, hermano. Esa es la sublime gracia de Dios. Cosas que usted y yo no podemos entender, hermano. Yo me las pregunto muchas veces. Yo creo que usted también se hace preguntas. Está difícil entender esto, hermano. Un hombre llamado Saulo, perseguidor de la iglesia, un hombre cruel, sanguinario, un hombre que no tenía compasión, perseguidor de los primeros cristianos de la época del cristianismo. Dios tiene un encuentro con él. ¿Cómo es posible, hermano? Un hombre que vio asesinar a muchos cristianos que andaban en el camino del Señor. ¿Cómo es posible que Dios quiera usar a un hombre así? Porque usted quizás se ha preguntado: yo no me siento digno, me siento indigno, yo no valgo. Usted quizás se ha valorado de una manera como se valora aquí la humanidad. Pero mi hermano, Dios no valora así. Dios miró en el rinconcito del corazón de este hombre algo. Había una lucecita encendida, había una esperanza. Por eso la esperanza, que no había esperanza, Dios la hace una esperanza. Y este hombre es escogido por Dios para llevar el mensaje a todas las iglesias de todos los continentes. Por el apóstol Pablo tenemos el evangelio hoy aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Dios no se fija. Dios no hace énfasis en lo que nosotros hacemos mal. Él sabe que somos humanos, que fallamos delante del Señor. Qué tremendo es ese amor, hermano. Cuando yo estoy haciendo estos mensajes, digo: Señor, ¿cómo es esta gracia? ¿Cómo es esto tan grande, Señor? ¿Cómo puedo entender yo esto, Señor? Que siendo malos tú nos des cosas buenas. Que sin merecer lo bueno tú nos des lo bueno. Que mereciendo la pena de muerte tú nos saques de ahí y nos des vida en abundancia. Oh, ¿cómo es esto, Señor? Iglesia, ¿cómo es esto? Pueblo del Señor, ¿cómo es esto? No lo entendemos. El amor de Dios es tan grande que sobrepasa todo el entendimiento de todo ser humano. Qué tremendo es esto, hermano. Qué difícil es de entender esto. Allá por el año 1725 nació un niño en London, Inglaterra. Sus primeros años los pasó al lado de su madre, una madre que le enseñó el amor de Dios. Pero en su edad de la infancia, la madre muere y queda al lado de su padre, un capitán de un barco mercader.
Aquel padre era sanguinario, no tenía respeto por nadie. Aquel padre de este niño era un padre malo, mal hablado, tenía desprecio por el ser humano, trataba a la gente como animales. Y aquel niño siguió el modelo de su padre. Aquel niño se olvidó de las enseñanzas de su madre. Aquel niño creció en aquel ambiente con un padre así, egoísta, prepotente, malo, sádico. Y así creció en esta situación este jovencito adolescente que comenzó a hacer las mismas cosas que hacía el papá. Todo lo que tus hijos miren en la casa, hermano, tenlo por seguro que lo van a hacer. Si peleas en tu casa, en tu matrimonio, tenlo por seguro que tus hijos van a pelear en su casa también. Es bien importante lo que nosotros enseñamos a los que vienen detrás de nosotros, porque los hijos van a repetir la misma historia. Se va a repetir la misma historia, a menos que suceda algo sobrenatural, algo drástico, algo diferente. Y este muchacho creció así, se convirtió en un adolescente malo. Entró a la marina de los barcos de Inglaterra y por su rebeldía, por su mal lenguaje, por aquellas cosas malas que él hacía como su padre, lo echaron de la marina cuando él tenía apenas 20 años. Comenzó a viajar en los barcos. Su pasión era el mar como su padre. Y así pasaron los años y se convirtió en un capitán de un barco. Un barco que traía esclavos de África. Y él personalmente los compraba para traerlos a América, a Inglaterra y venderlos en Estados Unidos y en Inglaterra. Perverso, igual que su padre. Malo, idéntico a la imagen de un padre malo. Y así se comportaba este. Capturaban esclavos, entraban en las zonas del África, capturaban esclavos, los encadenaban, los subían a la embarcación, llenaban el barco de esclavos y los traían rumbo a América para venderlos al mejor postor. Esa fue la vida de este joven ahora en la edad mediana, dirigiendo un barco, trayendo un mercado de esclavos. Un hijo que aprendió las mismas pisadas del padre, pero que ahora era peor porque este transportaba no mercancías sino esclavos. ¿Cómo podemos entender que haya tanta maldad en el ser humano, hermano? ¿Cómo podemos entender que una persona sea tan mala así de vender a un ser humano, hermano? Se subastaban y el que pagara mejor compraba aquellos esclavos. Y él se llenaba sus bolsillos de dinero y seguía buscando más esclavos para traer. Era un mercader, un sádico, un hombre malo, igual que su padre. Pero en uno de esos viajes, cuando él venía de regreso, pasando por Holanda, por el Mediterráneo, lo agarró una tormenta. Inesperadamente comenzó una tormenta fuerte. Y aquellos barcos de aquel entonces eran barcos de velas. Izaban las velas según la corriente del aire y las ponían de cierta forma para dirigirlos a su destino. Bajaron las velas, pero aquella embarcación, ante aquella tempestad tan fuerte, comenzó a moverse en el agua como un pedazo de papel. Y comenzó el pánico entre los tripulantes. Y los esclavos que estaban encadenados veían la situación con los ojos desorbitados, angustiados, afligidos. El viento arreció y el agua comenzó a entrar al barco, hermano. El agua comenzó a entrar al barco. La tormenta se hizo más fuerte y comenzó a entrar al barco y se empezó a meter a la bodega del barco, donde están todas las provisiones. Y este hombre, este joven, este hombre, hijo de un hombre malo, se fue a la bodega y miró cómo se estaba inundando poco a poco la bodega. Y miró aquello y dijo: estoy en mis últimos momentos de mi vida. Me quedan pocos minutos de vida. Este barco se va a hundir en unos pocos minutos. Todo era pánico, era correr para todos lados. No sabían qué hacer ante la situación. Y este hombre estaba ahí mirando
Como aquellos que han visto el Titanic, como el capitán estaba mirando cómo se hundía el barco. Así estaba este hombre. Y cuando estaba ahí mirando aquella bodega llenándose de agua, se acordó de su madre. Aquella madre que cuando él era un niño le había enseñado del amor de Dios. Se acordó de aquellas enseñanzas que una madre le había dejado. Y ahí en medio del agua, en aquella bodega, se hincó, cerró sus ojos, le pidió misericordia a Dios, le pidió perdón por su vida y le pidió a Dios que hiciera un milagro. Aquel hombre estaba a punto de morir y él estaba pensando: el océano va a ser mi cementerio, aquí me voy a morir. Sin embargo, en el último momento, este hombre recurrió a Dios. Dijo: Señor, no soy digno de pedirte que tú me ayudes, pero yo necesito desesperadamente tu ayuda. Estoy a punto de morir aquí, en este océano, por esta tempestad que está inundando la barca. Me voy a hundir junto con el barco, Señor, pero ten misericordia de mí, perdóname, Señor, perdóname. Repentinamente e inesperadamente el viento cesó y la lluvia dejó de caer y la tormenta terminó. Sucedió un milagro inesperadamente. Inesperadamente, como si alguien estuviera escuchando aquella oración, aquella situación. Tomó control de lo que estaba sucediendo a su alrededor y la tormenta cesó. El Dios que nosotros tenemos cesa los vientos, cesa las tempestades. Él escucha la oración de aquel que se arrepiente, aunque sea el hombre o la mujer más malo del mundo. Salió de la bodega y miró aquel destrozo. Y todos los tripulantes, los marineros, estaban levantando las manos al cielo. Y él también levantó sus manos al cielo con lágrimas en sus ojos. Y reconoció que algo sobrenatural había cambiado la situación. Ese algo sobrenatural se llama Dios. La gracia sublime de Dios, la sublime gracia de Dios. Cuando menos lo merecía, sucedió aquello. Y así es con nosotros, hermano. Cuando menos lo merecemos, Dios extiende su mano y nos da de su amor y de su gracia y nos continúa dando de sus bendiciones. Dele gloria a Dios, porque así es el Dios que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? ¿Alguien puede entender esto? Como un hombre malo, mercader de esclavos, sin compasión por sus semejantes, puede tener misericordia de un Dios que es justo, pero que está lleno de amor por todos nosotros. ¿Cómo podemos entender esto? Estoy hablando de una historia real, hermano. No estoy hablando de una historia ficticia, estoy hablando de una historia real. Esto es real. Este hombre se llamaba John Newton. Nació en 1725, murió en 1807, vivió 82 años, se convirtió en predicador, en exponedor de la palabra del Señor, salvó muchas almas vinieron a los pies de Jesucristo por causa de este hombre, John Newton. 82 años vivió y los 82 años, sus últimos años después de su conversión, se convirtieron en un hombre mensajero de Dios que daba la palabra y traía reflexión por la vida, la experiencia que él mismo había vivido. Su testimonio fue de gran impacto y miles de personas se convirtieron a Jesucristo. Denle gloria a Dios, porque la gracia sublime de Dios va por encima del entendimiento de nosotros y los razonamientos humanos. ¿Cómo es posible esto? Por las experiencias vividas en aquel mar Mediterráneo y en aquella tormenta, este hombre fue el autor de muchos himnos conocidos que se cantan todavía en las iglesias. Uno de los himnos más conocidos que él escribió fue Sublime Gracia.
Amazing grace. Sublime gracia. Algo que no se puede entender. Algo que no se puede figurar. Algo que nosotros no podemos entender porque es tan grande la magnitud del amor de Dios que es incomprensible para nosotros los seres humanos. Y Él escribe: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Así sentía Él de indigno, infeliz, un malvado, un sádico, un hombre sanguinario, un hombre perverso. Pero la sublime gracia de Dios salvó a este infeliz. Él escribe en su canto: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Es el canto más cantado en las iglesias que se ha cantado hasta la fecha. No los cantos modernos de hoy. Este canto se ha cantado por decenas y decenas y centenas de años que han pasado desde que este hombre escribió este canto, hermano. Ha sido de bendición para muchos y se sigue cantando hasta el día de hoy. Amazing grace. Sublime gracia. Un hombre que se sentía tan indigno. Amazing grace has sweet the sound that saved a wretch like me. Un pecador como yo, un malvado como yo, un infeliz como yo. Por eso, hermano, que en este día, en este último domingo de este mes de febrero, nunca se nos olvide la sublime gracia de Dios, que nos recibió con los brazos abiertos, así como nosotros éramos, así como usted es. Así nos recibió Jesús, con los brazos amorosos de un Padre celestial que ama a sus criaturas, que ama a sus hijos. Sublime gracia. ¿Cómo Dios nos puede premiar aún siendo nosotros tan malos? Culmino con esta historia, la historia de Lucas, el hijo pródigo. Un hijo que se fue de la casa a vivir su vida en el pecado, en la perversidad. Un hijo que se olvidó de las buenas enseñanzas recibidas en el hogar para irse a divertir y al malgastar su vida. Pero se acordó, mientras estaba cuidando a aquellos cerdos, se acordó de las bendiciones de su padre. Recordó aquello que él tuvo cuando fue pequeño, cuando fue joven, cuando fue un adolescente. Y usted no entiende esta historia porque es otra historia igual a las que hemos mencionado esta mañana. La historia, usted sabe, él regresa arrepentido y le dice a su padre que ya no es digno de ser llamado su hijo, que lo reciba como uno de los trabajadores, como uno de los jornaleros de la casa. Y el padre dice: no te voy a dar lo que tú mereces, te voy a dar lo que no mereces. Te voy a vestir de nuevo, voy a hacer fiesta, te voy a poner anillo en tu dedo, te voy a dar reconocimiento como mi hijo otra vez. Y así Dios, hermanos, así es nuestro Dios. Un Dios que no te da a ti esta mañana y no me da a mí esta mañana lo que yo merezco. Un Dios que me ama por encima de todos mis defectos. Un Dios que me ama por encima de todas mis imperfecciones. Un Dios que me ama porque me ama con amor eterno, aun si yo merecerlo. Aún así, Dios me ama con amor eterno y Él me prodiga de sus favores y sus misericordias todos los días, porque el amor de Dios es para siempre, es eterno y es incondicional. Dele la gloria a Dios esta mañana, porque el amor de Dios así es, incondicional, sin condiciones. No hay nadie esta mañana aquí con nosotros, incluyendo al pastor y la pastora, que sea digno. No hay nadie, hermano. No hay nadie.
Sin la sublime gracia, usted no entra al cielo, yo no entro al cielo, la iglesia no entra al cielo. Necesitamos de la gracia de Dios, de ese amor incondicional, de ese amor de Dios tan grande que usted y yo no podemos entender. Necesitamos de esa sublime gracia para poder entrar al cielo, hermanos. Désela fuerte al Señor. Necesitamos de esa gracia, de esa sublime gracia, de un Dios que nos ama tanto, que nos abre las puertas del cielo, no mirando nuestras imperfecciones, ni condenándonos por nuestros pecados, sino poniendo su amor por encima de todo. Por encima de todo. Quizá las lágrimas no se puedan contener. El profeta Natán va con un hombre y le dice: fíjate que había alguien así, que solamente tenía una ovejita, y vino uno que tenía muchas ovejas y le quitó la única ovejita que tenía. David dicta su propia sentencia de muerte y dice: el tal es digno de muerte. Él era el tal. Él había robado aquella ovejita. Él había codiciado a la mujer de aquel hombre. Él había fallado. Él había pecado. Él era aquel culpable y no sabía que se estaba tratando de él. Mi hermano, cuando apuntes a otro, ten cuidado, porque el pecado de nosotros nos puede condenar y Dios puede traer juicio sobre nosotros. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de David y no murió como él dijo, porque David dijo: el tal es digno de muerte. Si Dios hubiese aplicado la ley humana, él hubiera muerto en ese momento, hermano. Pero la gracia de Dios, la sublime gracia de Dios, lo salvó porque él se arrepintió y él volvió a rehacer su vida con Dios. Gloria a Dios, porque Dios tiene misericordia y Dios es un Dios de oportunidades. Déselo fuerte al Señor una vez más esta mañana. Dios es un Dios de oportunidades. Termino, hermanos. El apóstol Pedro escribió esta carta para nosotros, los que no éramos de esperanza, los que no éramos escogidos, los que no teníamos lugar, pero que ahora tenemos lugar por medio de la gracia de Jesucristo, que ahora tenemos perdón por medio de Jesucristo. Yo esta mañana te invito al altar, hermano, a recibir de esa sublime gracia, de ese amor de Dios, de esa gracia inmerecida, de eso que nos da Dios, no lo que merecemos, sino lo que Él quiere darnos para que entendamos más cada día de su amor. Sí, Señor, recibe esta mañana de la gracia de Dios. Dios no te está juzgando, Dios no te está apuntando, Dios no te está diciendo que te va a enviar al infierno. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Su corazón está lleno de amor.